buen día tengan todos los que nos escuchan. Esperamos que el día de hoy sea de bendición lo que vayamos a tratar en esta serie que damos inicio, titulada La Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689, iniciando con este tema número 1, que es el énfasis doctrinal de la Segunda Confesión de Fe de Londres. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy y reconociendo nosotros que el uso de confesiones de fe es algo legítimo y necesario para cumplir el propósito de la Iglesia como columna y baluarte de la verdad. Eso hace a la Iglesia la encargada de sostener, preservar y defender la verdad que ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. Y precisamente eso es lo que hace legítimo y necesario el uso de estas confesiones de fe, ya que estas nos traen una serie de ventajas que quisiera compartir con ustedes de una forma muy breve. Las ventajas que nos traen es un muro contra las falsas doctrinas, tener bien definido lo que creemos como iglesia local, nos ayuda a defendernos ante todos aquellos ataques o aquellos falsos razonamientos humanos, aquellas huecas filosofías, aquella vana palabrería que viene de razonamientos humanos, y el tener esa convicción doctrinal firme bajo la exposición dentro de una confesión de fe es lo que nos ayuda a que nosotros podamos tener esos muros contra las falsas doctrinas. De igual manera sirve como una base sólida para promover la verdadera unidad. Hay un libro de un amado hermano y amigo en Cristo que se llama El dilema de la separación, donde habla acerca de esta necesidad de que como confesionales, como bautistas particulares, promovamos el tener distintivos fijos o bien claros y con una convicción sobre lo que es el bautista reformado. Sin embargo, también no olvidar que por mantener esos principios o esos distintivos, no olvidar que el trabajo de nosotros como iglesia es al mismo tiempo promover la verdadera unidad. No estamos diciendo que la iglesia local va a hacer posible esa verdadera unidad. Estamos diciendo que va a promover esa verdadera unidad, la cual ya se hizo posible en Cristo. Otra ventaja que tiene el uso de confesiones de fe es que sirven como una vara para medir a los maestros de la palabra y a los candidatos al ministerio pastoral. De otra manera, no sabríamos o no habría un lineamiento de qué cosas sí y qué cosas no debe creer un maestro de la palabra dentro de nuestra iglesia local. Podríamos arriesgarnos a poner a alguien que no cree lo que la iglesia en su conjunto cree, y estaría enseñando quizás un maestro una verdad y otro maestro otra verdad, y se convertiría esto en un sinfín de verdades y en un ecumenismo doctrinal que sería totalmente, y lo ha sido, dañino para la iglesia local. Otra ventaja que también tiene esto es que sirve como un camino seguro que dé sentido de continuidad histórica en las cosas que creemos. Bien lo decía alguien por ahí, cualquier cosa que parezca novedosa no terminará más que en una herejía. Hay que tener cuidado con lo que creemos que es novedoso, ¿sí? Tenemos que tener ese sentido de continuidad histórica como iglesia que nos beneficie a poder aprender de los errores del pasado y llevarnos a vivir una vida en santidad en el presente. El confesionalismo ha sido una marca distintiva de las iglesias bautistas reformadas, como es el caso de la nuestra, ¿sí? Lamentablemente, muchas iglesias en la actualidad tienen una confesión de fe, conocen la confesión de fe, incluso la han leído, pero no disfrutan de los beneficios que éstas ofrecen, ya que el confesionalismo en muchos casos se ha convertido en el uso de un nombre sin sentido alguno, que no va acompañado en ninguna manera con una vida práctica de lo que decimos confesar como iglesia.
Y todo esto pasa por un desconocimiento. Al nosotros ignorar el idioma original, las diferencias culturales entre los tiempos que se escribió y nosotros, es muy posible que al nosotros suscribirnos a la confesión, ignoremos el valor que podemos encontrar dentro del documento. Claro está, sin suplir absolutamente para nada las Sagradas Escrituras, las cuales son nuestra única regla suficiente e infalible de toda verdad. Debemos cuidar en todo momento de malinterpretar, redefinir o incluso menospreciar lo que está escrito en las confesiones de fe. Sin duda alguna, en algún tiempo esto me ha pasado a mí y estoy seguro que también te puede pasar a ti. Por esa razón es que estamos tomando el estudio de esta forma, esperando reformar nuestra vida práctica como iglesia bajo un entendimiento confesional. En una clase del seminario que hace tiempo tomamos con el doctor Samuel Waldron, nos enseñó lo siguiente respecto al pasaje que está en Hechos capítulo 8, versículo 30 al 35. Y si tienes una Biblia contigo, te invito a que vayamos allá y lo estudiemos juntos. Dice este pasaje: y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice eso? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Tenemos al eunuco que conocía de Dios, pues leía las Sagradas Escrituras. Sin embargo, necesitaba de forma urgente que alguien le explicara lo que estaba leyendo. Felipe inmediatamente hizo lo que todo buen ministro debe hacer: ayudarlo a entender lo que no podía comprender. Aun cuando el eunuco tenía las cosas de Dios en su mente, no entendía estas palabras claves, por lo que podemos ver que estar familiarizado con las palabras o ideas no garantiza la comprensión de estas. El etíope necesitaba a Felipe. Nosotros estamos convencidos que la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689 tiene el resumen doctrinal de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, también reconocemos que es un proceso de reflexión humana, fruto de mucho trabajo de estudio bíblico y formulación teológica, pero no deja de ser un documento antiguo, pues es del siglo XVII. Ahora, si la claridad de la palabra de Dios requiere de un estudio e interpretación cuidadosa del contexto, cuanto más un documento de formulación humana. El doctor James Renningham nos habla acerca de que una confesión de fe es una declaración exhaustiva de las doctrinas cristianas expresadas cuidadosamente en un lenguaje que puede ser reconocido y entendido por los cristianos en todas las épocas, ¿sí? Y esta tiene dos propósitos, según lo que nos explica el doctor James Renningham. El primero es vincular a los cristianos con la Iglesia Católica, no el catolicismo romano, y ahorita vamos a ver un poco de esto. En la actualidad, la Iglesia se enfrenta a un peligro que C.S. Lewis denominaba como el esnovismo cronológico, es decir, pensar que su fe y práctica
son la expresión final y esencial del cristianismo. Otro propósito también de estas confesiones de fe es expresar las doctrinas distintivas de aquel grupo que la publica. ¿Sí? El doctor Renningham, como lo mencionábamos, tiene un libro, el cual recomiendo ampliamente, que se llama Herramientas para Confesiones de Fe, ayuda para el estudio de las confesiones de fe puritanas. Nos enseña algunos énfasis doctrinales, ¿sí?, que nosotros también consideramos de suma importancia para el estudio de la Segunda Confesión de Fe de Londres, y es el que vamos a tener el día de hoy. Ya viendo un poco del contexto en cuanto a lo que es una confesión, ventajas que nos da, vamos a empezar a identificar estos distintivos, ¿sí?, o estos énfasis doctrinales de las confesiones de fe, específicamente de la segunda, siguiendo la línea que el Dr. James Renningham presenta en este libro. Son estos los énfasis doctrinales: católico, centrado en el Evangelio; pactual, reformado, calvinista, predestinista; y bautista, congregacional e independiente. Vamos a ir viendo cada uno de estos, ¿sí? Católico. La confesión es un documento católico. Tenemos, y concuerdo totalmente con lo que el doctor Renningham dice en su libro, tenemos que rescatar este término de su mal uso relacionándolo con el catolicismo romano. El catolicismo romano no es la iglesia antigua, ¿sí? El católico, desde la antigüedad, ha sido aquella iglesia, ¿sí?, que ha confesado a Cristo en un sentido ortodoxo y en toda la doctrina. El catolicismo romano nace tiempo más adelante, ¿sí? Por causa de nuestras limitaciones humanas, tendemos a pensar solo en la actualidad sobre la iglesia, tal y cual está ahora. Pero debemos aprender a pensar más al pasado, pues la iglesia, mis queridos hermanos, se compone de todos los elegidos de Dios de todas las épocas. Por lo tanto, la confesión nos compromete con la ortodoxia católica. Esto es bien importante que lo entendamos. Existen credos como el apostólico, el niceano, el credo de Atanasio, etcétera. Estos credos que fueron reafirmados bajo una lucha incesante de siervos fieles del Señor contra herejes condenados, que nos muestran la doctrina ortodoxa de la iglesia en un inicio y cómo se fue desarrollando. Esto es importantísimo que lo entendamos, hermanos. La confesión de fe es católica, pero no es romana, ¿sí? El segundo énfasis doctrinal es que es centrado en el Evangelio. La confesión se centra en el Evangelio de dos formas. Primero, el perdón de pecados y el don de la vida eterna viene solo por medio de la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Es decir, dos naturalezas unidas por siempre en una sola persona. Un entendimiento ortodoxo de la doctrina de Cristo te va a llevar a entender correctamente lo que significa dos naturalezas, unidas totalmente y para siempre, por siempre, en una sola persona. Y en la segunda forma, la vida del creyente en lo que se refiere a nuestros deberes y obligaciones, siempre basándose en el patrón del catecismo de Heidelberg o el catecismo ortodoxo de Hércules Collins, que tiene el distintivo bautista, que es culpa, gracia y gratitud.
el entendimiento reformado de la santificación. ¿Qué quiere decir esto? Éramos pecadores, fuimos salvos por gracia y en agradecimiento presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. El tercer énfasis doctrinal que veremos el día de hoy es que la confesión es pactual. Sin duda alguna, cuando decimos que es pactual, nos referimos a su sistema de interpretación. El pactualismo es la antigua fe de los cristianos. Esto quiere decir que la Biblia está estructurada en pactos. En Génesis 3:15 nosotros encontramos la promesa del pacto de gracia y esta promesa se revela progresivamente en los pactos de Noé, Abraham, Moisés y David hasta que se concreta finalmente en el nuevo pacto, que es ratificado por la sangre de Jesús. La salvación de los hombres llega siempre a modo de pacto. Otro distintivo más es que es reformado, calvinista y predestinista. Esta doctrina enseña que la confesión es reformada. Algunos la podrán conocer por calvinista o predestinista, pero lo que queremos decir con esto es que Dios salva a los pecadores de manera soberana, pero nuestra responsabilidad por mandato de Dios es predicar el Evangelio. La soberanía de Dios no suple en ningún sentido nuestra responsabilidad. El sínodo de Dort publicó una serie de cánones entre el año 1618 y 1619 que han sido resumidos por el acrónico del TULIP, ya conocidos por algunos, que por sus siglas en inglés significa o se desarrolla como el TULIP, que es la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Sin usar este lenguaje tal cual, la confesión enseña claramente cada una de estas doctrinas mismas que vamos a estar estudiando en series posteriores. También tenemos que la confesión es bautista, congregacional e independiente. Todo lo que anteriormente vimos eran compartidos por el movimiento reformado en forma general. Este último énfasis es el distintivo particular, es decir, nosotros como confesionales somos bautistas, congregacionalistas e independientes. Bautistas porque creemos en el bautismo de creyentes. Cuando nosotros desarrollemos el tema del bautismo, aclararemos un poco más este punto. Es congregacionalista en el sentido que niega que haya alguna autoridad humana superior sobre la iglesia local. Las iglesias son autónomas, se gobiernan a sí mismas y tienen todo el poder necesario para llevar a cabo la tarea que recibieron de Cristo. Pero no deben de estar aisladas. La doctrina de la iglesia de la confesión es asociativa. Al reconocerse como iglesias independientes, pueden y deben unirse para lograr causas comunes. Un punto que quisiera resaltar también dentro de estos énfasis es el sentido puritano de la confesión, ¿sí? La manifestación de la vida y de la fe, ¿sí?, reformada de las iglesias del continente europeo, ¿sí?, expresada en los énfasis comunes como lo es la sola escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo Dios la gloria, los cuales también veremos. Hay sin duda otros aspectos importantes que mencionar para el estudio de la confesión.
Pero esto no es un estudio exhaustivo, no profundizaremos mucho en esto. Sin embargo, al exponerla, sin duda serán tomados en cuenta aspectos como lo son el contexto histórico en el que se desarrolló esos principios editoriales, el contexto confesional y puritano, el vocabulario teológico, ¿sí? Entre otras, algunas otras cosas importantes, ¿sí? Esto que hemos visto el día de hoy nos debe ayudar a entender que suscribir una confesión significa mucho más que simplemente adoptar unos principios. Más bien es que todo el consejo revelado de las Sagradas Escrituras está resumido en un documento que nos debe de llevar a una vida práctica. Hermanos, con esto estamos terminando lo que es el tema número 1. Espero que esta breve exposición sea de beneficio para tu vida, sea de bendición para tu vida, sea de bendición para tu iglesia local. Te animo a que sigas al pendiente de cómo vayamos estando subiendo los videos posteriores sobre estas enseñanzas. Pero queremos aclarar que con esta enseñanza no estamos supliendo en ningún sentido la obligación que tenemos como creyentes de ser fieles al congregarnos en una iglesia local. Si tú eres un ministro establecido dentro de una iglesia local, te invito a que con un discernimiento y una atención total, escuches cada una de las cosas que hemos dicho, y si el Espíritu Santo mueve en ti, el llevarlas a práctica para la honra y la gloria de Dios, que así lo sea. Pero si tú no eres un pastor o un ministro establecido por la iglesia local, eres un hermano, eres un siervo, miembro de una iglesia local, te invito que antes de hacer cualquier acción, vayas en primera instancia con tu pastor, con tu iglesia, y de alguna manera transmitas lo que estás aprendiendo en total sujeción a tu iglesia local. ¿Sí? Por más verdades que nosotros aprendamos, tenemos que aprender primero a sujetarnos de las autoridades establecidas por Dios para de esa manera poder crecer también nosotros en santidad. Si tienes alguna duda sobre lo que hemos estado estudiando el día de hoy, sobre lo que expusimos, te invito que nos dejes un comentario, te invito que te pongas en contacto con nosotros, ya sea a través de Facebook o a través de este canal de YouTube, y para nosotros será un gusto ayudarte. Muchas gracias por tu atención, muchas gracias por dar este tiempo y esperamos con todo el deseo de nuestro corazón que todo esto sea de bendición para tu vida. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Víctor Hugo Román Leiva, esperando que la bendición de Dios en todo momento sea sobre ustedes y sobre su iglesia local. Que el Señor les bendiga.